Surgió con el propósito central de unir, de representar empresarios para defender sus intereses legítimos, velando por la plena libertad de emprender y salvaguardando la propiedad privada. Paulatinamente nuestros precursores tomaron plena conciencia de que para cumplir con estos objetivos resultaba indispensable incidir en su entorno comunitario, en su ciudad, en su región y en su país. Comprendieron nuestros fundadores que las mejores prácticas empresariales e incluso el respeto pleno a las libertades que se promovían por la organización, aunque eran indispensables para el desarrollo de la libre empresa, resultaban claramente insuficientes para garantizar la subsistencia, la multiplicación y el desarrollo de las empresas. Así, nuestra organización ha ido comprendiendo paulatinamente que la transformación de la realidad económica, la realidad política y la realidad social de México era indispensable para la implantación duradera de un modelo de economía de mercado socialmente responsable. De esta forma, construir un país que brindase oportunidades de prosperidad para todos se convirtió paulatinamente en uno de los principales inductores del actuar de la Coparmex. Así, nuestra organización redobló hacia finales de los años 80 su acción para incidir en un verdadero viraje del país hacia una economía de mercado, la instalación de las libertades y la plena vigencia del Estado de Derecho. Y sin duda logramos en mucho ese propósito. Un recuento rápido de esa travesía arroja grandes transiciones. Logramos que el país evolucionara de una economía mixta, como se le llamaba, a una verdadera economía de mercado. Pasamos de un paradigma nacionalista a una visión globalizada. Trasladamos la acción de lo público del claro populismo hacia la racionalidad. Y desde luego incidimos en que el país dejara de ser la llamada dictadura perfecta para que tengamos hoy una democracia electoral vibrante. Y también, ¿por qué no decirlo?, contribuimos a dejar atrás el autoritarismo y que se implantara en nuestro país la libertad. Desde hace años y en la medida que logramos estos avances, también empezamos a discutir aquí en la Coparmex sobre la importancia de vigilar la transición y de asegurarnos que ésta condujese a una evolución y sobre todo a evitar una regresión. Aquí es claro que fallamos. Al menos, hay que decirlo, no hicimos lo suficiente. Al olvidarnos o dejar de lado flagelos tales como la pobreza sin movilidad, la desigualdad regional, la inseguridad física y patrimonial y desde luego la corrupción con impunidad, permitimos que estos agravios sociales orientaran a un sector muy importante de nuestra población a elegir un gobierno federal y una mayoría en el Congreso de la Unión cuya orientación ideológica y acciones cotidianas en lo público tienden a pasos acelerados a la demolición de muchos de esos pilares que se construyeron a lo largo de décadas basados en la libertad, en la democracia y en el Estado de Derecho. Por eso, porque ese ritmo de demolición avanza a pasos agigantados, es que hoy no es tiempo de indefiniciones, no es tiempo de predicar la neutralidad. La principal amenaza que ha tenido la democracia occidental en el mundo la experimentó Europa en 1940. En 1940, quienes eran dos de las naciones paladines de la democracia y las libertades, como lo era el Reino Unido y Francia, experimentaron dos fenómenos distintos. En el caso de Inglaterra,
una sociedad y un gobierno que cuando vio la debilidad en su mando, en la persona de Chamberlain, lo hizo a un lado, y así llegó Churchill, y que dijo célebremente que habían tenido que aceptar la humillación para evitar la guerra, y ahora tendrían que enfrentar la guerra también. En el caso de Francia, los demócratas eran una minoría. Esa minoría fue vilipendiada cuando empezaron a llegar los fracasos en el ámbito bélico, y así los verdaderos demócratas se tuvieron que replegar y se instauró en Francia un gobierno títere de la amenaza que en esos años tenía la democracia. Y sin embargo subsistieron unos pocos que se fueron a la resistencia, y allí estuvo De Gaulle. Retos a la democracia como los que tuvo el mundo en los 40, lo digo con toda claridad, son los que tiene el México de hoy. Y por eso los ciudadanos, los que nos confesamos demócratas, no podemos en este momento refugiarnos en la neutralidad. Hoy tenemos que tomar una decisión: o nos definimos por el colaboracionismo, que por miedo, por comodidad o por cuidar unos cuantos privilegios colabora con lo que sabemos que es claramente destructor de nuestros valores esenciales, o como lo hicieron algunos pocos, pero a la larga reconocidos en el pasado, nos enrutamos a las filas de la resistencia. La resistencia que no es lo mismo que la reacción, la resistencia que es la que defiende valores, principios, y que es la causa originaria de nuestra institución. Yo estoy seguro, queridos amigos, que la fortaleza de nuestra institución, que a lo largo de 91 años nos ha permitido primero construir un proyecto de país, después difundirlo ampliamente, y a lo largo de las décadas y con la acción sucesiva de muchos voluntarios que nos precedieron, con liderazgo de muchos presidentes y expresidentes que ahora están aquí presentes, como el caso de Bernardo Davín, de Juan Pablo Castañón, de Alberto Espinosa y otros más. Ese legado que ha permitido construir es el que tenemos hoy que defender. Y aunque, como ha ocurrido en muchas ocasiones, no siempre la acción de la Coparmex es la más comprendida, no siempre es la más aplaudida, cuando tenemos que elegir entre dos caminos, voltear a lo básico, voltear a los principios de los valores, es lo que hace que nunca, y sobre todo en aguas turbias, nos podamos equivocar del rumbo que nos corresponde. Yo estoy seguro que con la fortaleza de nuestra membresía, con la gran tradición que traemos tras nosotros, con la mística de la participación de cada uno de los socios en todo el país, y desde luego con la gran decisión de los presidentes, las presidentas, de los consejeros y las consejeras, vamos a estar a la altura de ese desafío, porque no podemos permitir bajar las banderas y entregar la plaza cuando es evidente que el daño puede ser mucho mayor. Yo estoy seguro que, como lo ha hecho siempre en su historia, en los años por venir, y con el liderazgo de nuestro futuro presidente, habremos de estar a la altura de ese gran desafío. Nosotros no podemos elegir todas nuestras circunstancias. Lo que sí escogemos, y eso lo escogemos en libertad, es cómo los enfrentamos. Y ahí es donde se define la historia. Muchísimas gracias.